Una pregunta, profesor. Usted que ha estudiado tanto, investigado tanto de los textos griegos, de las diferentes fuentes, y yo escuchaba una entrevista que usted dio hace algunos 20 años, me parece, donde usted hablaba que resultaba sospechoso, ¿sí? Un diálogo que tuvieron con varios maestros, y usted decía que resultaba sospechoso que una figura, ese es su histórico, que era un nacionalista, resultaba sospechoso el texto de Mateo 28:19, donde ese Jesús nacionalista manda que se propague el evangelio y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ¿es ese texto un texto espurio? ¿O ha sido, o es parte de esa tradición canónica? Bueno, es una tradición canónica, sin duda. Está en el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿tú conoces algún filólogo? Y ahora te formulo a ti la pregunta. ¿Conoces algún filólogo y algún crítico independiente que diga que eso que dice Mateo 28:19 y el 20, el siguiente versículo, salieron de la boca de los labios del Jesús? Yo no conozco a ninguno. Ninguno. Eso es lo que me sorprende. Ninguno, ni católico. O sea, ni siquiera los católicos dicen eso. Bueno, pues entonces eso quiere decir que un profeta cristiano y un escriba, cuando está redactando el Evangelio de Mateo, o el mismo escriba Mateo, quien sea, Mateo es un nombre, ¿no? Pero detrás, quien sea ese Mateo, nombre puesto ya en el siglo II, quien sea ese Mateo es un escriba, evidente, solo que es un escriba judeo-cristiano, que conoce bien la Biblia, los métodos y tal, de interpretación. Entonces, eso es un añadido puesto en boca de Jesús. Eso no lo puede decir un nacionalista judío así, en la cruz, menos, hombre. Profesor, ahí cuando usted me hablaba de Mateo, de ese escriba Mateo del segundo siglo probablemente, y usted sabe que en el libro Introducción al Nuevo Testamento, usted explica que esa forma canónica, como ¿a que... qué se refiere? ¿Al gordo? Sí, al gordo. ¿A los libros del Nuevo Testamento? Sí. Ahí usted explica en las introducciones de las diferentes ópticas evangélicas, de los evangélicos, que mucha gente aquí de este lado, en Occidente y Latinoamérica, piensa que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos fueron los mismos personajes bíblicos que existieron y que fueron ellos que escribieron esos 4 perspectivas de los evangélicos. Quisiera que me hable un poco de eso, porque ahí ahora usted decía que es probable que el escriba de Mateo, o quien escribió a Mateo, que después la tradición canónica lo nombra como San Mateo, son diferentes personas. Sin duda, eso son 2 personas diferentes. Fíjate, a la gente a lo mejor le cuesta aceptar este argumento. Pero vamos a ver, si tú fueras un testigo visual de un accidente de automóvil, te voy a poner un ejemplo, de un personaje muy famoso que va y se choca en su automóvil contra un árbol y muere. Pero es tan famoso que sale luego la crónica en los periódicos. Pero tú conocías a ese personaje y lo conocías de antes y habías visto su vida y todo eso. Cuando tú vas a escribir una pequeña biografía de ese personaje, vas a prescindir de todos esos tus datos visuales, porque tú acontecías que ibas por ese paseo grande que tenía árboles y se chocó contra un árbol de los del paseo, una alameda, y vas a fiarte de lo que dicen los periodistas en los periódicos del día siguiente para escribir a lo mejor... No, tú te fías de lo que tú viste. Lo que viste. Vale, entonces fíjate, Mateo, si vio a Jesús, ¿cómo es que la ciencia filológica e histórica dice que la base, el 80% de Marcos forma la base de aproximadamente el 60% de Mateo? Es decir, un testigo no visual. Un periodista que tiene que buscar la prensa. Tiene que buscar la prensa. Y segundo, la otra gran parte del Evangelio de Mateo es ese misterioso códice que nunca se encontró
pero que debió de existir, que contenía, solo 2 acciones de Jesús, pero sobre todo sentencias y dichos de Jesús, la llamada fuente Q, que es un texto escrito y que los evangelistas lo conocen en griego. Muy buenos días, profesor doctor Antonio Piñeiro con nosotros. Para mí un honor tener a una eminencia del calibre del doctor Antonio Piñeiro, una persona que ha marcado nuestra generación, un educador, un formador que ha llevado su pensamiento a los niveles más altos y sus investigaciones. Doctor, bendiciones y buenos días. Buenos días. Ya sabes que aquí en España hay 6 horas más. Ya tenemos que decir buenas tardes, pero en fin, en tu persona saludo a todos tus oyentes o estudiantes, en fin, como puedas calificarlos, y yo encantado de estar con ustedes y adelante. Bueno, pues yo me someto al bombardeo, pero pacífico, de preguntas y vamos a ver si sé responderlas y si no, pues no. Profesor, el Jesús que yo conozco y esta obra, ¿cómo nace después de tantos años de investigación? Me imagino que llega a esta conclusión. La gente, si pudiéramos sintetizar esta obra de Antonio Piñeiro, ¿cuál es el Jesús que conoce Antonio Piñeiro? Bueno, verás, el título no lo puse yo, pero bueno, no está mal. Y la imagen ahí no es de mi entera satisfacción, pero realmente el fondo es ese. Pues eso nace, por una parte, del interés por preguntarme de un profesor de México que se llama Javier de la Presa, que me persiguió durante un par de años o 3 y que me hizo una entrevista. El libro es una entrevista electrónica que hicimos a lo largo de 2 años. Él me iba preguntando lo que le parecía bien y yo le respondía electrónicamente. Pero bueno, eso es la manera física con la que sale el libro. Y la manera moral con la que nace el libro es el interés por Jesús, que al principio, más que por Jesús, es curioso, porque yo soy, en el fondo, un hombre de letras, no de teología, es decir, de filosofía y filología. La filosofía, el interés por el universo y por el individuo dentro del universo, y la filología, el interés por transmitir los textos del pasado, en algunos casos del presente. En mi caso era filología clásica y filología bíblica trilingüe, encargado a investigar textos religiosos que son la base de nuestro pensamiento, al menos llamémosle de Occidente. Sin duda alguna, es posible que dentro del ámbito de la civilización total, quizás la persona de Jesús, dicen algunos, no sea la más importante. Quizás, porque dicen, hombre, quizás fuera más importante, por ejemplo, Pitágoras, que inició el camino de las matemáticas y que, por lo tanto, como hoy todo el mundo está de acuerdo en que el universo está escrito en un lenguaje matemático, que las matemáticas, la astrofísica, que es matemática, explica todo el universo, bueno, en tanto en cuanto poco a poco vamos conociéndolo. Entonces alguien podría decir que Jesús no es la persona más importante del mundo occidental, pero yo creo que si exceptuamos alguno que otro, ha tenido un impacto tan tremendo en el aspecto moral del hombre occidental y de ahí a todo el mundo,
ha tenido un impacto tal que merece la pena dedicarle la vida. Ahora, yo al principio no me fijé propiamente en la figura de Jesús, sino que me fijé más en el cristianismo primitivo y dentro de España la debilidad que teníamos en lengua castellana de no tener una serie de textos antiguos que otros países civilizados sí tenían en sus bibliotecas. Lo primero que me llamó a mí la atención es que en España hubiera facultades de filosofía y de teología y que la gente no estudiara a fondo no solo el latín y griego para conocer Grecia y Roma, sino el hebreo y el arameo y las lenguas que llaman la literatura, más que las lenguas, las obras que llaman literatura judía del Segundo Templo, con el convencimiento de que ahí estaba la matriz del cristianismo. Entonces yo caí en la cuenta estudiando la tesis doctoral. Yo hice la tesis doctoral en temas de cristianismo primitivo por obra e influencia de un catedrático de lenguas clásicas muy bueno, que ya murió, que se llamaba Luis Gil en la Universidad Complutense. A mí me interesaba mucho ese hombre. Yo había estudiado en la famosa Universidad de Salamanca, pero tanto mi mujer como yo íbamos detrás de personajes que, habiendo sido catedráticos de la Universidad de Salamanca, habían sido captados por la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces nos trasladamos a Madrid, cada uno detrás de un maestro en historia antigua y yo en filología clásica. Yo pensaba hacer otras cosas. Y el hombre me dijo, no, yo creo que el cristianismo primitivo está falto de estudios serenos y severos desde el punto de vista de la filología laica, no confesional. Sí. Y él dijo, hombre, qué pena que la Universidad Complutense, que fue fundada en 1450 y tantos por el cardenal Cisneros y que tenía una parte muy importante de estudios trilingües, pero básicos, no adoctrinamiento, sino latín, griego, hebreo y arameo, y estudios filológicos. Además, en esa universidad se publicó la primera edición moderna y la primera edición del Nuevo Testamento en griego de todo el mundo, que se publicó antes, en 1512. Ya estaba editado eso, aunque realmente Erasmo de Rotterdam, que cayó en la cuenta que la edición estaba parada en España hasta que se recibiera el permiso papal. Mientras tanto dijo, uy, esto es un invento de los españoles. Erasmo de Rotterdam tenía mucha vista, era holandés y publicó una primera edición en griego del Nuevo Testamento que es mucho, mucho peor que la Complutense, pero que se extendió rápidamente, pero mucho peor desde el punto de vista filológico, porque los manuscritos de Erasmo de Rotterdam, en los que él se había basado para imprimir el texto que creían más o menos original del Nuevo Testamento en griego, eran inferiores a los que estaban aquí en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Bueno, pero eso es lo que digo. Fue tremendo, ¿no? La herencia que tenemos nosotros nos llega precisamente, la mayoría de traducciones bíblicas que están para este lado, para Latinoamérica, vienen precisamente del texto Receptum de Erasmo. Sí, y sin embargo es un texto inferior. Es un texto inferior, ciertamente, y el texto complutense, que ya ha sido recuperado y está en facsímil, que se puede admirar, es de una belleza extraordinaria sus volúmenes, y lo que fue esa pena. Bien, pues partiendo de ahí, este profesor inauguró los estudios del Nuevo Testamento desde el punto de vista histórico. Wow. Esta fue la clave. Fue algo, un boom en ese tiempo. En ese tiempo sí. Dice, hombre, pero si todas las traducciones
que ahora se están haciendo efectivamente parten del texto griego. Y ya el textus receptus de Erasmo ha sido superado, sin duda alguna. Eso no cabe la menor duda, porque ahora hay mejores manuscritos y además ha avanzado mucho la técnica de edición. Bueno, no digamos hoy día que en un instituto en Alemania de la Universidad de Münster están reunidos físicamente, si no los 5.000 manuscritos, que evidentemente, y papiros, unos 130, 135, están dispersos por diversas bibliotecas del mundo, pero están allí fotocopiados o mejor microfilmados o con digitalizados de tal manera, computerizados, de tal manera que ahora se puede estudiar los manuscritos, que son más de 5.000, a base de un montón de ordenadores que permiten, fíjate qué interesante es, que esa marea de 5.000 manuscritos se pueda reducir a unos cientos, que ya es bastante, a unos cientos, que ya es bastante, y se pueda manejar con los ordenadores. Pues bien, Luis Gil me dijo, mira, tú sigue mi camino y vamos a ver si editamos textos y estudiamos cristianismo primitivo, pero desde el punto de vista laico. Ahora, laico no quiere decir anticlerical, porque es que no tiene sentido. Es decir, nosotros hemos prescindido de si el texto del Nuevo Testamento, o sea, el que nos porta la imagen de Jesús, está inspirado o no. Nosotros no negamos la posible inspiración, no nos metemos ahí, pero modestamente nos calificamos como filólogos, es decir, que hay gente que va caminando a ras de suelo. Es verdad que la filología es la ciencia que ama las palabras y su oficio es transmitir los textos, pulirlos, editarlos, presentarlos ahora con la imprenta y explicarlos. Claro, fíjate, y entonces de ahí salió la idea de estudiar los textos que no existían en España. Los textos espurios. Sí, espurios y falsos. Pero, bueno, y falsos, sí, pero es que resulta que esos textos espurios dependen de la decisión canónica, que no sabemos ni cómo ni cuándo se hizo exactamente, del corpus o lista de libros canónicos del Antiguo Testamento. Es verdad que en tiempo de Flavio Josefo prácticamente estaba decidido, pero no había todavía ninguna clasificación ni orden. Y, en fin, se ve las obras de Flavio Josefo y pues, sí, ya había 22 libros. Pero bueno, lo cierto es que nosotros estábamos estudiando el pasado siempre con ojos teológicos. Repito, no negamos la inspiración, pero la obra de la filología es estudiar el texto desde el punto puramente histórico, que no niega la inspiración, pero prescinde de ello. Algún ejemplo es, si tú tomas el texto de Tito Livio, que escribió un montón de volúmenes sobre la historia de Roma, pues resulta que te tienes que saber latín, tienes que saber los manuscritos y tienes que tener ediciones. Pero es que aquí, de lo que sospechábamos, que era la prolongación del Antiguo Testamento, no había ediciones. Y entonces, claro, nos pusimos a editarla. Ahora bien, yo era un jovencito, entonces acababa mi tesis doctoral y tal y cual, y entonces el editor dijo, va, este individuo no tiene nombre ninguno. Y el nombre de la edición se puso al frente, tanto Luis Gil como Alejandro Díez Macho. Luis Gil luego se retiró porque no puede haber dos gallos en el mismo gallinero, porque si no se pelean a muerte, ¿no? Y entonces quedó un gallo solo, que era Alejandro Díez Macho, realmente muy bueno. ¡Wow! Pero usted tiene una historia bien fuerte. He estado leyendo algunas obras de Alejandro Díez Macho. Y es muy bueno. Bueno, pues yo soy seguidor de Alejandro Díez Macho en esa edición porque
digamos, el escribano que estaba detrás, ¿no? El que escribía. Un manejo terrible de los targúmenes tiene Alejandro. Claro, bueno, pues entonces esos volúmenes, quien está detrás soy yo, porque yo tuve la idea. Claro, y yo reuní el equipo. ¡Wow! No, míralo, claro, míralo ahí en los libros cuando murió Alejandro, la segunda edición del tercer volumen, y luego ya a partir del cuarto, el quinto y sobre todo el sexto, y ahora el séptimo y último que estoy editando, yo sigo poniendo el nombre de Alejandro Díaz Macho con una cruz, ¿no? Porque ya ha muerto, y luego va mi nombre. Entonces, eso fue lo que hizo Louis Hill. Y entonces, una vez que tú te metes en ese mundo del cristianismo primitivo y de esos textos que ya conoces también, los apócrifos del Antiguo Testamento, te das cuenta de la importancia que tiene estudiar filológicamente a Jesús. Profesor, esa imagen, quiero que usted le explique a la persona la diferencia entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico. Esa imagen construida por una religión canonizada y este personaje que sí existió. Y cómo cuando ustedes inician con esto, no chocaron de frente con la institución eclesiástica. Pues no. Y te diré por qué. Pues porque éramos gente de la universidad. Claro, la institución eclesiástica puede expulsarte de su seno si tú eres como, por ejemplo, como José Antonio Pagola, que ese libro lo conoces, el Jesús de José Antonio Pagola. Ahí sí, la institución eclesiástica, bueno, y el pobre Pagola, que bueno, todavía viva, y no digo el pobre, porque se vendieron 50.000 ejemplares o algo así, o más, o 60 ahora ya, o 70, yo qué sé, 1000. Lo importante es que Antonio Pagola era sacerdote. Él depende de un obispo, pero yo no. Hombre, a mí me hubieran encantado que me hubieran excomulgado, porque hubiera vendido muchísimos libros. Pero claro, a mí no me podían excomulgar. Entonces, tú sabes lo que hace la Iglesia. Si publicas una obra como el Jesús que yo conozco, o Ciudadano Jesús, o los libros del Nuevo Testamento, pues aunque por mucho que digas, mire que yo no voy contra usted, es decir, contra la Iglesia, de verdad, que yo no soy anticlerical, no, que yo tengo muchos amigos clérigos, pero que cada uno tiene su idea y podemos tomar una cerveza juntos, pero militamos en campos distintos. Yo veo al Jesús de la historia y al Cristo de la fe con otros ojos distintos. Pero no pasa nada. Entonces la Iglesia dice, claro que pasa, ustedes están haciendo mucho daño a los cristianos corrientes. Manera de enfrentarse con nosotros. ¿Sabes cuál es? No es atacarnos directamente, sino la ignorancia, el silencio. Tú, si yo no quiero saber nada de ti, que no se me ocurra escribir un libro contra ti. Porque entonces la gente dice, hombre, pues si este escribe un libro contra otro, será que el otro tiene algunas ideas. Vamos a ver qué ha dicho el otro. Pero si yo ni te nombro, ni te digo que existes y yo arrojo sobre ti ese manto de silencio, la mayoría de la gente que no se preocupa por investigar te ignora. Y si te ignora, no le haces daño. Ese es el sistema. ¿Qué te parece? Sería difícil para la Iglesia enfrentar de frente, o sea, buscar sus académicos para enfrentar a Antonio Piñero y las ideas y las investigaciones, porque la verdad es una y está ahí. O sea, ha sido una buena estrategia, quizás, digamos. Ese Jesús política, de la fe. Una estrategia política, ¿no? Una estrategia muy política, aunque, por ejemplo, aunque la Iglesia por muchos años ignoró, ahora yo entiendo por qué, lo que planteaba Rodolfo Bullman, sí el Papa que sale Religiel, sí lo cita ahora en Jesús de Nazaret. Cierto.
Bueno, lo citan todos a Rudolf Ullmann para luego criticarlo a muerte. Eso está muy bien. No ha habido nadie que lo cite, pero muchos de ellos luego lo critican tremendamente. No, bueno, se equivocó y exageró en otro, es falsa su hipótesis de tal y cual. Bueno, vale, llega un momento en que no le puedes ignorar. Eso pasa también con la tradición sobre Jesús. Piensas que yo distingo claramente entre Jesús de la historia y Cristo de la fe, porque Jesús de la fe es el Cristo de la fe. O sea, que no puedes decir el Jesús de la historia, creo, y el Jesús de la fe. No, es el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y el Cristo de la fe. Ahora bien, tú sí que puedes mezclar las dos figuras, y de hecho los evangelistas las mezclan. Es decir, lo que te ofrece a ti Marcos, Mateo, Lucas y Juan y otros muchos evangelios, lo que te ofrecen es Jesucristo. Y es una mezcla. Y es una mezcla. Y yo siempre he defendido, ¿por qué quizás yo sé que uno pasa la historia solo cuando se muere. Es necesario morirse. Ya sabes que muerto el burro, ya cebada al rabo. Es decir, y los españoles dicen, los críticos de los españoles entierran muy bien. Los españoles entierran muy bien. Es decir, cuando te has muerto, entonces cuando vienen con el incensario y te echan incienso. Pero antes no. O sea, que te tienes que morir. Entonces yo creo que yo no voy a pasar la historia, porque yo no soy especialmente listo, ni tampoco he hecho obras de genialidad como otros, pero voy a pasar por la historia por haber luchado justamente por defender la distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y negarme a decir que Jesucristo, como tal, existió, porque una mitad es histórica y otra mitad es teología. Y yo no soy teólogo. Eso es claro. Hombre, he tenido que estudiar teología, pero por libre, como quien dice, por obligación. Pero yo no soy teólogo, ni he hecho teología, ni nada de nada. Pero para mí, ciertamente, la teología es un producto de la cabeza del ser humano. Es un producto mental. Y el producto mental puede reunir entidad cuando un grupo piensa lo mismo. ¿Vale? Un grupo adquiere consistencia y materia, ya es un grupo denso con consistencia si piensa lo mismo. Por ejemplo, en una confesión religiosa religiosa cristiana, ¿cuántas habrá en el mundo? Confesiones. Pues pon 500 o 700. Digamos confesiones, pero ¿cuáles tienen masa crítica? Bueno, hay tres grandes masas críticas, si quieres, ¿no? Pues la masa crítica del protestantismo en general, la masa crítica del catolicismo y la masa crítica de la ortodoxia oriental desde el punto de vista europeo. Bueno, pero dentro del protestantismo hay por lo menos 12 o 15 denominaciones que tienen masa crítica, ¿sí o no? Y eso pues hay que respetarlo porque hay mucha gente que piensa igual. El protestantismo no sé cuánto, pero más de 1.000 millones no lo sé. Pero ciertamente el cristianismo tiene masa crítica porque hay 2.300 de creyentes, millones, culturales al menos, culturales. Entonces tiene masa crítica. Entonces, si yo, por ejemplo, fundo una secta y me siguen 10, no tiene masa crítica. Pero aquí, si en España he puesto yo y en los países de lengua hispana, porque que conste que no es solo, digamos, Hispanoamérica, sino Iberoamérica. También los países de lengua portuguesa, que reciben mucha cultura española, y en Brasil, sin duda alguna, ¿no? Donde es obligatorio, absolutamente obligatorio, estudiar español, porque efectivamente están
Y te digo un paréntesis, la mayoría de la gente de los brasileros, del pueblo, sin cultura, están convencidos de que el brasilero, el Portugal del Brasil, fíjate qué cosa más errónea, es un dialecto del español. Y no es así, es una lengua latina en sí misma, ¿no? No tiene que ver nada, no es ningún dialecto del español. Cierro el paréntesis. Lo que te quiero decir que si yo paso un poco a la historia cuando me muera es por esa distinción, por haber impulsado, porque es necesario el Jesús histórico, el Jesús que yo conozco, que tú decías. Ese Jesús, ese Cristo de la fe, ¿cuándo nace? Yo creo que inmediatamente, bueno, casi diría que para algunos el Cristo de la fe empieza a nacer incluso en vida de Jesús. ¡Wow! Sí, eso es muy importante. Eso lo dice Dan en este sentido. Cuando en vida de Jesús alguien le considera Mesías ya, al menos al final, ya sabes que Jesús, o por lo menos esa es mi manera de ver, lo que él se creyó de verdad era un profeta. Un profeta. Él era el profeta probablemente de los últimos tiempos, porque él pensaba que el mundo se acababa en su generación. O sea, si a él le quitaban de en medio, al fin y al cabo, su generación vería el fin del mundo y por lo tanto él se consideraba profeta. Ahora bien, es probable, y digo probable, es probable que al final de su vida y empujado por sus discípulos se considerara verdaderamente Mesías. Pero había muchas maneras de pensar Mesías. Un Mesías es el agente de Dios en el mundo para instaurar el reino, pero el Mesías en el judaísmo puede ser o simplemente un juez final, cuando ya todo está arreglado y se va a entrar en el reino, o puede ser una figura meramente decorativa, como el testamento de Moisés, nada, que no pinta nada, o puede ser una figura activa. Ahora bien, esa figura activa también se divide en el judaísmo de la época. Puede ser un militar. Sí, como lo presenta, por ejemplo, en el complot de la Pascua, el autor presenta a un Jesús, a un Mesías con una visión revolucionaria, el Galileo armado. Sí. Y en España también ha salido la obra del Galileo armado. Yo creo que eso nos representa a Jesús. Pero puedes ser tú, imagínate, en el siglo I, proclamarte Mesías, pero decir, yo no tengo ejército, que nadie pida que yo intente armar un ejército, aparte de que tenga 20 o 30 seguidores, que evidentemente, como van por los pueblos, pues llegar, y hay muchos, la policía abunda poco, no hay policía como ahora por las carreteras, entonces la gente sí llevaba algún arma defensiva. Yo no niego tampoco que algunos de los discípulos tuvieran una espada grande, una majaira, es una espada pesada. Bueno, pero realmente tú podías ser Mesías en el siglo I y decir, no, yo de ejército nada. Quien va a hacer eso es Dios, él solo o por medio de sus ángeles. 12 legiones de ángeles. Alusión. O podía ser un Mesías militar. O bien, como tú sabes, creo, en los manuscritos del Mar Muerto, puede ser un Mesías el maestro de justicia. Sacerdotal. ¿O no? Un Mesías sacerdotal, que ante todo eres el Mesías didáctico, el que enseña la ley y el que está dotado de tal poder de convencimiento que convence a la gente para que cumpla la ley y la explica muy bien. O sea que hay muchas clases, 4 o 5 clases de Mesías. Pues bien, ahí empieza la magnificación de Jesús, cuando tú crees que ese Mesías en vida es el Mesías. Tiene unos contactos con la divinidad que superan lo humano. Y por eso te digo que ese comienzo del Cristo puede empezar muy oscuramente, como una nebulosa, como una nube,
en los momentos finales de la vida de Jesús, cuando se cree en Mesías. Ahora, de verdad, empieza cuando ya Jesús ha muerto. Pero cuando sus seguidores, empezando por las mujeres, están totalmente convencidos y darían la vida por ello, están totalmente convencidos de que Jesús vive entre nosotros. Ese ya es el Cristo de la fe. Jesús vive entre nosotros. ¿Por qué vive? Porque Dios, como primicia, va a resucitar antes del juicio. Esto es pensamiento fariseo, ¿eh? Y se supone que más o menos los discípulos de Jesús serían también fariseos o ultrafariseos, celotas, o si no, no estarían entre los 12, y Jesús tenía una mentalidad farisea, fundamentalmente. Y entonces, pues claro, dice, ha resucitado Jesús. Anda, yo pensaba que la resurrección de los muertos sería la de todos, los malvados para el juicio y los justos para entrar en el reino, es decir, en la gloria. Pero ha resucitado el primero como primicia de los futuros resucitados creyentes en él como Mesías. Eso ya, el inicio del Cristo de la fe, digamos, eso empieza a la semana siguiente o antes de la muerte de Jesús, en el momento en que se cree. Pero, ojo, es fácil creerlo, porque es muy probable, más que probable, que la primera idea de la resurrección fuera más bien espiritual. Es decir, que el cuerpo, que no importa y que no se había encontrado, quedara aquí. Pero el espíritu, el alma, había sido ya exaltado con Dios al cielo. Entonces la resurrección podía haber sido instantánea, porque era una resurrección espiritual, ¿no? Y luego que se creyera eso, pues no hace falta más que una semana. Cuando tú empiezas, ya digo, lo empiezan, ¿quiénes son normalmente en esta vida? Cuando se muere alguien, los que lo sienten más y con más afecto, salvo excepciones, no somos los varones, son las mujeres las que tienen afecto. Y son muchísimos más los casos de viudas que sienten que su hijo muerto o su marido muerto está de alguna manera vivo a su lado, que varones que creen que su hijo muerto o su mujer o su esposa muerta está viva a su lado. Son muchos menos. Pero mujeres que dicen, mira, mi hijo ha muerto, vale, y mi marido ya no está aquí, pero yo lo siento vivo a mi lado. Yo no creo que sea ni antifeminismo, o sea, el movimiento antifemenino, decir que los primeros que sintieron o las primeras que sintieron ese Jesús vive entre nosotros fueron las discípulas, las mujeres. Las mujeres. Porque tienen más sentimiento que los varones. Eso es evidentísimo. No digamos tonterías, porque los varones podemos ser eximios poetas y tener muchos sentimientos y músicos y tal, pero son mucho más sensibles y más afectivas las mujeres. Y al fin y al cabo la naturaleza les ha dado esa afectividad, porque vaya que cargar con un hijo 9 meses encima el terrible trance que es un parto y encima la crianza. O sea, hace falta una fortaleza y un afecto impresionante. Eso la naturaleza se lo da a las mujeres y lo derrocha. Y sin embargo, aquel niño recién nacido teóricamente no necesita del padre, pero sí necesita de la madre. Entonces yo digo, es normal que las seguidoras de Jesús fueran primero, o sea, quienes creyeron. Que llegan testimonio de la resurrección. No, fueran las mujeres. Y que fueran las mujeres las que convencieron a unos varones más bien incrédulos. ¿No? Como dice Lucas, ¿no? Cuando van caminando ya cerca de Jerusalén y él les hablaba en la tercera predicción de la pasión y les hablaba de la resurrección de los muertos, y dice Lucas, y ellos no entendieron qué era eso de la resurrección de los muertos. Vamos a ver, hay que entender esa frase. ¿Cómo no van a entender? Todos los judíos y piadosos sabían lo que era la resurrección
resurrección de los muertos. Lo que no podían entender tan fácilmente era que su maestro muriera y luego resucitará él solo antes del juicio universal. Eso es lo que no entendía, porque era más extraño. Hombre, ellos sabían que algunos habían resucitado, la creencia en la resurrección de los muertos es evidente en el siglo I, pero cuando Lucas dice eso y ellos no entendieron qué es eso de la resurrección de los muertos, se refiere a eso, que uno en concreto, y antes que los demás, haya sido resucitado y que haya sido elevado al cielo. Pues eso lo sienten las mujeres y convence a varones que son escépticos al principio y que también es perfectamente explicable que sean más incrédulos. Ahí empieza el Cristo de la fe. O sea que el Cristo de la fe empieza inmediatamente. Al final de la vida de Jesús histórico y pocos días después de su muerte. Pocos días después de su muerte. Una pregunta, profesor. Usted que ha estudiado tanto, investigado tanto de los textos griegos, de las diferentes fuentes, y yo escuchaba una entrevista que usted dio hace algunos 20 años, me parece, donde usted hablaba que resultaba sospechoso, ¿sí? Un diálogo que tuvieron con varios maestros, y usted decía que resultaba sospechoso que una figura, ese Jesús histórico, que era un nacionalista, resultaba sospechoso el texto de Mateo 28:19, donde ese Jesús nacionalista manda que se propague el evangelio y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ¿es ese texto un texto espurio? ¿O es parte de esa tradición canónica? Bueno, es parte de la tradición canónica, sin duda. Está en el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿tú conoces algún filólogo? Y ahora te formulo a ti la pregunta. ¿Conoces algún filólogo y algún crítico independiente que diga que eso que dice Mateo 28:19 y el 20, el siguiente versículo, salieron de la boca de los labios del Jesús? Yo no conozco a ninguno. Ninguno. Eso es lo que me sorprende. Ninguno, ni católico. O sea, ni siquiera los católicos dicen eso. Bueno, pues entonces eso quiere decir que un profeta cristiano y un escriba, cuando está redactando el Evangelio de Mateo, o el mismo escriba Mateo, quien sea, Mateo es un nombre, ¿no? Pero detrás, quien sea ese Mateo, nombre puesto ya en el siglo II, quien sea ese Mateo es un escriba, evidente, solo que es un escriba judeo-cristiano, que conoce bien la Biblia, los métodos y tal, de interpretación. Entonces, eso es un añadido puesto en boca de Jesús. Eso no lo puede decir un nacionalista judío así, en la cruz, menos, hombre. Profesor, ahí cuando usted me hablaba de Mateo, de ese escriba Mateo del segundo siglo probablemente, y usted sabe que en el libro Introducción al Nuevo Testamento, usted explica que esa forma canónica, como ¿a que... qué se refiere? ¿Al gordo? Sí, al gordo. ¿A los libros del Nuevo Testamento? Sí. Ahí usted explica en las introducciones de las diferentes ópticas evangélicas, de los evangélicos, que mucha gente aquí de este lado, en Occidente y Latinoamérica, piensa que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos fueron los mismos personajes bíblicos que existieron y que fueron ellos que escribieron esos 4 perspectivas de los evangélicos. Quisiera que me explique, me hable un poco de eso, porque ahí algo usted decía que es probable que el que escriba de Mateo o quien escribió a Mateo, que después la tradición canónica lo nombra como San Mateo, son diferentes personas. Sin duda, eso son 2 personas diferentes. Fíjate, a la gente a lo mejor le cuesta aceptar este argumento. Pero vamos a ver, si tú fueras un testigo visual de un accidente de automóvil, te voy a poner un ejemplo, de un personaje muy famoso que va y se choca en su automóvil contra un árbol y muere. Pero es tan famoso que sale luego la crónica en los periódicos. Pero tú conocías a ese personaje
y lo conocías de antes y habías visto su vida y todo eso. Cuando tú vas a escribir una pequeña biografía de ese personaje, vas a prescindir de todos esos tus datos visuales, porque tú acontecías que ibas por ese paseo grande que tenía árboles y se chocó contra un árbol de los del paseo, una alameda, y vas a fiarte de lo que dicen los periodistas en los periódicos del día siguiente para escribir a lo mejor. No, tú te fías de lo que tuviste. Lo que viste. Vale, entonces fíjate, Mateo, si vio a Jesús, ¿cómo es que la ciencia filológica e histórica dice que la base, el 80% de Marcos forma la base de aproximadamente el 60% de Mateo? Es decir, un testigo no visual. Un testigo que tiene que buscar la prensa. Para poder tiene que buscar la prensa. Y segundo, la otra gran parte del Evangelio de Mateo es ese misterioso códice que nunca se encontró, pero que debió de existir, que contenía solo 2 acciones de Jesús, pero sobre todo sentencias y dichos de Jesús, la llamada fuente Q, que es un texto escrito y que los evangelistas lo conocen en griego. Vale, entonces ese es otro periodista y Mateo lo incorpora entero. O sea, él que ha sido un testigo, tú eres Mateo, un testigo visual porque estabas paseando por esa alameda, cómo el hombre se salió de los carriles y se chocó contra uno de los árboles de la alameda, que hay alamedas con árboles dentro de las ciudades y te puedes chocar naturalmente contra un árbol dentro de la ciudad y tú podías estar paseando por allí y lo viste todo. Pues entonces tú te vas a fijar de los periodistas del periódico al día siguiente y vas a omitir tu punto de vista. Imposible. Luego, si Mateo copia el 80% de Marcos y el 100% de la fuente Q, es evidente que ese señor no fue un testigo visual y por tanto no pudo ser el evangelista Mateo. En el caso de ¿en qué tiempo usted ubica los 4 evangelios? ¿Para qué fecha? Para las personas que nos están sintonizando ahora, están preguntando. La fecha clave para ubicarlos es si de algún modo en los evangelios los evangelistas, quienes fueran, eso es harina de otro costal, los evangelistas de alguna manera dan a conocer que saben que Jerusalén y su templo han sido destruidos. Entonces, si Jerusalén y su templo, eso ya lo conocemos por la historia, pero bueno, por múltiples testimonios, no solo el de Flavio Josefo. Si resulta que Jerusalén y su templo fueron destruidos en el año 70, como poco, los evangelios empiezan después del 70. Y sabemos que Jesús murió, probablemente, bueno, no sabemos. Quizás muriera en abril del año 30 o quizás muriera en abril del año 33. Hay 40 años después, por lo menos 40 años después, claro. Por lo menos, se empieza a escribir. Por lo menos. Y entonces yo le explicaría eso a la gente y que ya no está el templo vivo, pues eso se nota ya incluso en el Evangelio de Marcos, en Marcos 13, cuando se ve ¿veis? Todo esto no quedará piedra sobre piedra y todo eso. Es decir, alude ahí, lo más probable es que aluda ya y sepa, lo más probable. Que ya el templo fue destruido. ¿Vale? Aunque había otras profecías, sin duda, de esa aniquilación, pero lo más probable. Ahora, lo que es clarísimo, que Lucas y Mateo, porque ya Mateo y Lucas sobre todo, dicen te rodearán los ejércitos y pondrán tal empalizadas y todo eso. O sea, está aludiendo al sistema de cerco de Jerusalén que empleó el futuro emperador Tito, cuando era el jefe de las legiones que estaban asediando Jerusalén, que serían unas 3 legiones. Bueno, pues entonces, realmente lo que dijimos antes. Y si Mateo y Lucas copian de Marcos, es evidente que son posteriores. ¿Y cuántos años? Pues hombre, hay que darle 5 o 10 años para que el Evangelio de Marcos se haya extendido
por todas las ciudades importantes donde hay grupos de cristianos, se lea los domingos, adquiera un estatus de biografía, con comillas, autorizada de Jesús. Y entonces ya tenemos que los evangelios, si como pronto el de Marcos, en el año 71 o 72, por poner un poquito de tiempo después, pues los de Mateo, pues desde el 82 en adelante, o del 82. Como poco. Sí, pero pongamos lo menos, el 82. Y si luego resulta que lo más probable es que Lucas conozca a Mateo, es evidente que después de Mateo viene Lucas y ponle otros 5 o 7 añitos para que el Evangelio de Mateo se difunda. Hay que tener en cuenta, y esto la gente no lo sabe, pero en los libros del Nuevo Testamento, lo digo claramente, cada Evangelio es una enmienda, una edición corregida y enmendada del Evangelio anterior. Eso, ¡wow! Repita eso. Eso es muy bueno. Eso es muy interesante. ¡Wow! Muy interesante. O sea, no lo había visto ese enfoque. Cada Evangelio. Y luego, el cuarto Evangelio es, por seguir con esta metáfora del Parlamento, es una enmienda a la totalidad, enmienda absoluta, a todos, a los otros 3. Es decir, yo creo que incluso entre los católicos, la inmensa mayoría ya de los críticos, bueno, hay muchos que no, pero por intereses creados y previos, pero yo creo que la inmensa mayoría de los críticos está admitiendo que el cuarto evangelio conoce al menos el material del que están hechos los sinópticos, es decir, esos evangelios que se pueden poner en una sinopsis vista de conjunto en 3 columnas, Marcos, Mateo y Lucas, porque van muy paralelos. Y entonces resulta que si ya conoce al material sinóptico, y desde luego es evidente que si hay parecidos entre el Evangelio de Juan y los sinópticos, esos parecidos y muchos se dan en el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué? Pues ya se ha explicado. Porque probablemente, y esto también es una tesis de los libros del Nuevo Testamento, porque probablemente en Éfeso, ciudad muy importante, ahora en la actual Turquía, pero ciudad muy importante de Grecia antigua, Grecia estaba la Grecia continental y la Grecia que estaba en lo que es la Turquía actual, que se apoderó de esos territorios, pues cuando la invasión de los otomanos, ¿no? Pero muy tardíamente, ¿vale? Pues entonces Éfeso se conserva mucho de la ciudad antigua griega. Pues en Éfeso, según esta hipótesis, el Evangelio de Juan, que no tiene un autor probablemente, sino varios, es decir, que forman, sí, varios, por las distintas maneras de narrar y el distinto estilo, por las repeticiones, es decir, que hay ahí una edición interna y una remanipulación. Pongamos como mínimo 2. Pero si añades el capítulo 21, que también todos los críticos dicen que es un apéndice, está añadido, pues entonces ya tienes como mínimo 3. Y ahí hay una escuela de pensamiento. Pues entonces, vuelvo, Éfeso era una ciudad muy importante donde había 3 comunidades judeocristianas. Estaban separadas, pero tenían contacto, porque al fin y al cabo creían en el mismo Mesías. Una era la comunidad que luego dará el Evangelio de Lucas. Otra que asume a Marcos. Y precisamente por eso se ve claramente que la estructura del Evangelio de Marcos y de Lucas pasa a Juan, porque la estructura biográfica del cuarto Evangelio, por muy distinto que sea su Jesús, es la misma. Pues bien, allí estaba Lucas. Y esto explica por qué Lucas
es el transmisor de esa manera de pensar marcana a los autores del Evangelio y por qué cuarto Evangelio y por qué los del cuarto Evangelio toman material lucano. Porque es que las coincidencias a veces son muy sorprendentes. O sea que ya tenemos Lucas, grupo que está detrás de Lucas, con masa crítica porque tiene su Evangelio. Grupo que está detrás de lo que luego será el Evangelio de Juan y con masa crítica porque produce ese Evangelio que enseguida es admitido. Y luego otro grupo muy judío-cristiano, pero mucho más judío en algún aspecto, que es el autor del Apocalipsis. Que, o sea, no que el autor de Juan, los autores de Juan, no son los mismos autores del Apocalipsis, ni los mismos autores de las cartas. Claro, eso, pero lo curioso de eso es que la Iglesia Cristiana Occidental lo vio en el año 250. Es decir, que no es una teoría de ahora. Cirilo de Alejandría dijo ya bien claro, por el estilo y el vocabulario y la teología, el autor Juan no tiene que ver nada con el otro llamado Juan. Entonces sí, Cirilo sí creía que el autor del Evangelio cuarto era Juan, el discípulo. Pero dijo, Juan, el autor del cuarto Evangelio, no es el mismo Juan, el autor de la Revelación o del Apocalipsis. O sea, ya, ya tan temprano como en el siglo segundo, finales, mediados. No, tercero, 200. Ya tan temprano como en el siglo tercero se conocía esta parte de totalmente. Que el Evangelio y el Apocalipsis son de autores distintos. Ahora, hay muchos que quedaron ciegos ante la argumentación de Cirilo de Alejandría. Cirilo de Alejandría dijo claramente, oiga, que no soy yo, es que yo tengo argumentos filológicos, pero no ves que el vocablo es distinto. Entre la revelación, pero no ve que el griego es distinto. Y no ve que el estilo es distinto. Y no ve que el otro es mucho judío, mucho judío, mucho judío. Y además pone el trono del Cordero casi a la misma altura que el trono de Dios, mientras que el Jesús de Lucas realmente no está tan divinizado. Es que tienen una teología distinta. Sí, porque ya el Jesús, el Cristo del Apocalipsis, es la consumación de esa divinidad. Sí, más todavía que bueno, es lo mismo que el Evangelio de Juan, pero ya lo traspasa al cielo. Y lo curioso es que el Evangelio de Juan dice, existe Dios y su verbo y su palabra. Todavía no habla del Espíritu con toda claridad como tercera persona porque no está formado todavía la teología de la Trinidad. No está formada. Eso tardará 3 siglos todavía, o 2 como mínimo. Pero resulta que sí está claro que el verbo se encarna en un ser humano. Mientras que el Apocalipsis no habla de eso. Presenta al Cristo celestial como un hijo de hombre que es casi lo mismo alfa y omega que Dios Padre, y cuyo trono, al lado del trono del Padre, y al que adoran los 24 ancianos y las miríadas de ángeles, a partir del capítulo 4 y a partir del capítulo 5 de la revelación del Apocalipsis, pues resulta que el trono del Cordero, hombre, no es el de Dios, pero vamos, están casi al lado. O sea, ese autor de Apocalipsis ya está totalmente desconectado de lo que es ese fundamento de ese Jesús histórico, sí, totalmente, porque presentarlo así como un ser divino, algo que este Jesús histórico nunca aceptaría, y que dentro del judaísmo del primer siglo sería prácticamente una blasfemia. Sí, era una blasfemia. Naturalmente, muchos judíos, aunque no todos, se sintieron gravemente lesionados en su teología cuando empezó a difundirse el Evangelio de Juan. Fue como la puntilla.
Claro, porque ese evangelio ya presenta a Jesús como la palabra encarnada que Juan 1.14 dice que plantó su tienda entre nosotros. Que usa el término griego egeneton. Se Bueno, tabernaculizó. sí, su esquenosen, en este caso es esquenosen, plantó su esquené. Esquené es tienda. Fíjate qué curioso, esto me lo descubrió a mí Díez Macho, que para mí fue una revelación cuando lo oí en una de sus clases. Dicen, ¿no te has fijado que el verbo es que no plantar una tienda? La sigma corresponde a la shin hebrea, la kappa a la copa y la tau pues a la T también. Esto es que perdón, he dicho la tau, y la ni, la n, a la ni hebrea. Entonces, Shekinah, la presencia, tiene las mismas consonantes que Eskenosen, S-K-N, She, Shin, Kopa, Ni. Wow. Las mismas consonantes. Y como si tú has estudiado hebreo, tú sabes que lo importante en el verbo hebreo son las tres raíces. La raíz es trilítera, aunque en algunos momentos desaparece una consonante de la raíz porque es una aspirada, pero que luego sí aparece en otros fenómenos. Pero en fin, fundamentalmente toda raíz hebrea tiene tres consonantes. Y por medio de la vocalización van formando toda la estructura del verbo y los sustantivos. Vale, pues entonces yo me quedé admirado cuando leyendo en griego y el logos, skenosen, S-K-N, plantó su tienda, es lo mismo que la memra, el logos, la palabra. Que es el término arameo. Eso es la Shejina, la presencia de Dios entre los hombres. Es fantástico. Luego la palabra Eskenosen, escogida por el autor del Evangelio de Juan, lo hizo con todo propósito. Ahora, me imagino que, por ejemplo, ya en ese momento, cuando surge el Evangelio de Juan, llega esas fracciones judías, porque la gente no sabe que no existía un solo cristianismo. Hay un libro del profesor Antonio Piñero que habla de cristianismos perdidos y diferentes derrotados. Cristianismos derrotados, que habla de los diferentes tipos de movimientos cristianos que existían, solamente que hasta nosotros nos llegó la doctrina fundamental del cristianismo que venció, de la interpretación que venció. O sea, cuando surge el Evangelio de Juan, podríamos decir lo que es un evangelio un poco antisemita, o sea, antijudío, quitarle a ese Jesús histórico por ya la culminación total de su herencia judía y hacerlo totalmente un ser divino en este Cristo de la fe. Claro, sin duda alguna, para los judíos, leer el Evangelio de Juan es muy doloroso, porque es un judío superjudío, que ataca al judaísmo desde dentro. Es un ataque interior. Y el mayor desprecio es, siendo el judío, dice, y los judíos. Es como si un mexicano, yo no sé si tú eres mexicano, porque tú eres... Dominicano. ¿no? Bueno, tú eres norteamericano, pero tus padres... Dominicano. Dominicanos. Okay. Bueno, muy bien, dominicano, vale. Pero tú imagínate que tú, siendo dominicano, dices, los dominicanos, y los pones verdes y los insultas. Jolín, es el mayor insulto porque tú eres uno de ellos. Uno de ellos. O sea, el autor de Juan evidentemente no se identifica con un judío. Con los judíos, y sin embargo judío. Y judío tremendo. Es el evangelio más judío, sin duda, vamos. Y
y se nota perfectamente que conoce, sin duda alguna, en mi opinión, y con esto sigo doctrina rabínica actual, el prólogo del Evangelio de Juan no es más que un derash, es decir, una explicación deráshica, una explicación actualizada de Génesis 1:1, del acto de la creación. Es decir, el acto de la creación entiendo. deráshica actualizada y amplificada como hacían los judíos. Que los judíos en el derash o en la casi didáctico. Claro, el derash, ¿no? Todo el Génesis, Rambá o Deuteronomio, son derash, son explicaciones ampliadas con mucha jaredad, con muchos cuentos, cuentecitos, historias, ¿no? De la época o no de la época. Es una expansión. El derash es una expansión no es interpretativa de la Biblia hebrea. En los manuscritos del Mal Muerto hay muchísimo derash de la Biblia hebrea, ¿no? Y entonces resulta que es evidente que a mí me parece evidente que tienen razón estos teólogos judíos cuando dicen que el prólogo del Evangelio de Juan es un derash muy imaginativo montado sobre Génesis 1:1. Fantástico, ¿eh? Sí, fantástico. Fantástico, fantástica interpretación. O sea que es todo teología. Yo no quiero ser un poco insultador, y no lo soy, ya ves tú que yo soy, pero tú sabes lo que dijo José Luis Borges, ¿no? Bien aclamado en toda la literatura en lengua hispana, ¿no? José Luis Borges, ¿te suena, no? Sí. Vamos, eximio poeta, eximio narrador y un hombre impresionante. Él decía, yo creo en la literatura fantástica. Dice, creo. Y dice, la teología pertenece a la literatura fantástica. Es la perfección del género. ¡Wow! Eso decía Jorge Luis Borges. Decía, creo en la literatura fantástica como creadora de realidad. Y él lo practica. La mayor parte de la literatura de Jorge Luis Borges es literatura fantástica. Se lo inventa de todos, como inventó el Evangelio de Judas antes de que se conociera. Y Judas como no traidor, sino aquel que hizo el supremo bien a la humanidad porque entregó a los judíos a Jesús y al entregarlo permitió la muerte en cruz y con esa muerte, ese sacrificio, lavó la mancha del pecado de Adán y restituyó el ligamen, la ligazón, la unión que había entre el Creador y su criatura malhadada por culpa del pecado y la creación entera, que quedó perjudicada, desestabilizada y malparada por el mismo pecado. Es que eso es la teología judía. Bueno, pues eso es lo que decía Jorge. Por eso digo yo, la literatura teológica es creadora. Lo mismo que la literatura como esa creación de la Santísima Trinidad, o sea, le da totalmente la razón, o sea, es una creación, es una imaginación hasta poética, podemos decir. Claro, pero eso es una creación de la teología cristiana. No se puede atribuir a Jesús la teología de la Trinidad porque Jesús hubiera sido un blasfemo. ¿No? Lo que de siempre, cuando en todo caso tuviera algo que ver la declaración de blasfemia contra Jesús, no se refería a nada de eso, ni que hablara mal de Dios, ni nada, que era requisito indispensable, sino el sentido, pero que es muy del Evangelio de Juan, que se consideraba a sí mismo muy excelso, que se hacía igual a Dios, o que iba en contra de la ley de Moisés porque curaba en sábado, lo cual era muy discutido, etc.
Es decir, que realmente si Jesús hubiera dicho eso, sí que hubiera sido un blasfemo. Es más, a Pablo, por ejemplo, que en mi opinión pone los fundamentos para que más tarde sus discípulos divinicen a Jesús incluso en vida, Pablo no lo hace. Pablo no diviniza a Jesús en vida. Tú, que me imagino que sabes de memoria el Nuevo Testamento, si repasas en tu cabeza Romanos 1:3, al principio de todo, verás claramente que Pablo dice con todas las letras que Jesús, como hombre que era descendiente de David, pero que fue gracias al Espíritu, es decir, en el acto de la cruz y recibido por el Espíritu y exaltado por el Espíritu al cielo, lo dice claramente, convertido en Mesías. Sí, es evidente la teología, en ese concepto de la teología paulina. Y es la teología de Pedro. Es la teología de Pedro también. Es decir, la divinización de Jesús en Pablo es solo después de muerto. Después de su ascensión. O sea, para Pablo, la teología de Pablo, la teología de Pedro, ese logo encarnado. No hay encarnación. No, Jairo, como digas eso, no sí. Interpretas bien. La encarnación solo aparece claramente en el cuarto evangelio. En Juan. Sí, solo. En Pablo no. ¿Sabes lo que hay en Pablo? Lo que aparece claramente en Marcos, que es el que interpreta el pensamiento paulino, a saber, la adopción grecorromana, que era potentísima como hijo. La adopción como hijo. En vida. ¿Y cuándo? En el bautismo, evidentemente. Claro. Por eso el bautismo tuvo tantos problemas en la iglesia, pero es el momento, según Pablo y según Marcos, probablemente, el momento en que Jesús es adoptado como hijo. Ojo, que la adopción grecorromana de la que habla Pablo es mucho más potente que la nuestra. Recordemos solamente a Augusto, que físicamente, genéticamente, Octavio Augusto no tenía que ver nada con Julio César, pero fue adoptado como hijo por Julio César y era más hijo que sus hijos legítimos. Más hijo que Cesarión. Claro, más hijo. Así era en la antigüedad. Un hijo adoptado era tan hijo y se hacía precisamente un rico. ¿Sabes por qué? Si tenía unos hijos que veía que eran manirrotos y que iban a estropear su herencia, adoptaba como hijo a una persona mayor que era un buen empresario y le daba las manos de sus negocios y frenaba a sus hijos. Es decir, un hijo adoptado podía luego, cuando muere su padre adoptivo, como es el hijo, podía frenar el dispendio de los hijos naturales. Es decir, la adopción era mucho más fuerte que ahora. Ahora, en todo caso, era mucho más fuerte. Por ejemplo, Augusto, como te digo, no tenía que ver nada con Julio César, genéticamente. Cesarión, hijo de Julio César y Cleopatra, era hijo genético de Julio César, que luego lo mataron. Pero Augusto se proclama filius divi, o mejor en latín, divi filius, hijo del divino. Y por lo tanto él era divino también. Y no tenía que ver nada genéticamente con Julio César. Ese es el concepto que emplea Pablo. Ese es el que yo explico en mi libro sobre Pablo y es tan básico para entender a Pablo y no comprendo cómo la gente no lo explica con toda claridad. Jesús para Pablo es un ser humano corriente y moliente, aunque sea el Mesías, pero solo en un momento es adoptado como adoptado. Bien, pero como Pablo habla de la adopción y la adopción, pero nunca lo explica, porque ya lo había explicado y son cartas que no tienen por qué explicar todo, porque van a gente que ya lo han oído durante 2, 3 meses o 2 años, ¿comprende? Por eso las cartas de Pablo muchas veces no se entienden porque no conocemos el público que tenía delante. Pero Marcos sí lo dice con bastante claridad. Tú eres mi hijo.
que en el códice D, el claromontano, se dice hoy te he engendrado. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo dice el códice? Sigue el Salmo 2.7. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En Marcos lo que se lee es, tú eres mi hijo, solo. Escuchadle, porque este es mi hijo bien amado. Es una adopción. Pero el códice de sí, como eso son palabras del Salmo, sigue el Salmo completo, porque en la antigüedad, que tampoco lo sabe la gente, cuando Jesús cita el Salmo 21 o 22, depende cómo lo nombres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Está citando el Salmo entero. O sea, tú citas una parte del Salmo y como la gente lo sabe de memoria, citas, se sobreentiende que citas el Salmo entero. Pues si tú citas en Marcos una parte del Salmo 2, ¿no? Pues entonces realmente está citando el Salmo entero. Pero hay un códice muy famoso, el códice D, que es D de Dinamarca, ¿no? Pues es el que, o de Dominicana, la D. Entonces ese es el que dice claramente el Salmo completo. Escuchad, este es mi hijo muy amado, hoy te he engendrado. Ese es un salmo de la intronización del rey. Es un salmo que se leía cuando había reyes en Israel y venía el sumo sacerdote que era ungido y el gran profeta del pueblo, el profeta principal, y en la unción del rey se leía este salmo, que es un salmo dinástico, y se leía, decía, Dios te dice, tú eres mi hijo, conforme a la promesa de Natán. Segunda Samuel, ¿no? En la segunda Samuel, en cuando dice 7, ¿no? Que dice Dios a Natán para que se lo diga a David, y tú serás mi hijo, y tu reino perdurará para siempre. Bueno, pues el Salmo dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Es decir, con esta opción te hago rey de Israel y tú eres hijo de Dios más que los otros israelitas. Eso es la adopción en el mundo antiguo. Ese es el pensamiento de Pablo y es el de Marcos. Oh, muy interesante, profesor, llegando ya a la parte final de la entrevista. Bueno, ya llevamos hora y cuarto, ¿eh? Usted. Bueno, pues venga, vamos a cerrar ya porque yo también me canso, soy mi mayorcita, ¿eh? ¿Cuántos cumplo? ¿Cuántos cumple? En agosto. ¿Cuánto? No, tú lo sabes, a ver. No, 75. 81. ¡Wow! ¿Y usted? Todavía tengo. Y todo aquí, toda esa memoria lúcida totalmente. No, yo le felicito. No, no me felicites, yo no tengo ni arte ni parte. Porque eso es la naturaleza. Yo no tengo mérito. Ninguno. Bueno, yo podía haber nacido cojo. Bueno, pues era la naturaleza, ¿no? Ni mérito, ni puedo insultar a un cojo. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene la culpa. O un señor que tiene una supermemoria, pues feliz él, sus neuronas funcionan de otro modo. O sea que yo no tengo ni arte ni parte. Quizás el arte es seguir trabajando. Que con 81 años trabajo como si tuviera 30. Wow. Y manejo mi barco de vela como si tuviera 30, yo solo. Hay un libro de Alejandro que él habla en ese libro de los Targúmenes, en el Targum, ¿no? Que hay una referencia que yo encontré en otro libro que habla de una exégesis que hace Alejandro sobre un Targum que él encontró que fue vetado por los judíos por su parecido. ¿Sí? ¿Qué Alejandro? Ese es, no me completo. Su amigo, el que me estaba citando hace poco, ahora no me viene a la mente el apellido. O será Javier López.
Aquí Javier se lo Alonso, estoy buscando aquí. Eugenio o Gonzalo Fontana. No, porque no. El de los Targúmenes, el escritor de los Targúmenes. Alejandro Díez Macho. Alejandro Díez Macho, exactamente. Yo leí un libro que citaba una exégesis que hace Alejandro Díez Macho sobre Génesis 22, sobre el sacrificio de Isaac, y que Alejandro Díez Macho cita un Targum que los judíos lo habían vetado. Pero, claro, y lo habían vetado, ¿sabes por qué? Que es un Targum antiguo, porque Abraham sacrifica a Isaac y muere. Pero luego Dios resucita a Isaac. Y eso es una tradición muy antigua y muy difícil, y puede ser que sea la historia más primitiva. Pero estaba vetado porque era un pecado, y lo es, pensar que Abraham llegó a matar a su hijo. Hoy día, entre los judíos piadosos, hoy no se te ocurra decir que hay una tradición judía que Alejandro mató a su hijo Isaac. No lo digas, porque se ofendan mucho. ¿Y en qué libro de Alejandro podríamos encontrar esa referencia? Bueno, yo creo que en todo caso en los comentarios que él tiene al Targum Neófiti 1, pero ten en cuenta que son 4 o 5 volúmenes así de grandes. Yo compré los volúmenes, pero están todos en hebreo. Bueno, pero también en castellano y en francés y en inglés. La traducción del Targum Neófiti tiene una traducción en español por él, una traducción en inglés de McNamara y una traducción en francés de Le Deo. Está en el Targum Neófiti. Hay Targum Onkelos, Targum Anónimo, Targum de Jerusalén, y el Neófiti y algún Targum más. Entonces esos Targumes famosos están todos editados, claro, pero si tú buscas ediciones de Israel están todos en arameo y con explicaciones en hebreo moderno, pero lo encuentras en hebreo y en inglés. Y el Targum Onkelos o el Targum Innominado y el Targum Neófiti, tú míralo en internet, y sobre todo el Targum Neófiti lo tienes en castellano. Y tienes un libro de Miguel Pérez Fernández, que ya murió. Sí, muy bueno. Tradiciones mesiánicas en el Targum palestinense, que es otro Targum. El Targum palestinense, bueno, son todos los que son palestinenses en líneas generales. Miguel Pérez Fernández. Bueno, lo dejamos aquí, Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Soy muy ocupado. De mucha bendición para nosotros escucharle, y sé que va a ser muy educativa esta entrevista. No te olvides cuando lo subas enviarme el vínculo. Yo le mando el vínculo de una vez, inmediatamente, hoy mismo. Porque eso yo, con ese enlace, también lo difundí, ¿no? Para si alguien quiere verlo, y si vosotros dais vuestro permiso, ¿no? Claro. Inmediatamente termine, le mando el enlace. Muchísimas gracias. Bueno, pues salud. No, gracias a la distancia. Vale. Hasta luego, Jairo. Hasta luego.